En la primera pregunta vamos a trabajar un poquito en realidad, bueno, yo lo aprendí como el lema de Farkas, creo que ustedes lo ven como un teorema, pero bueno, da lo mismo, en realidad el nombre no. Con el teorema de Farkas, em, que bueno, me dice que solamente uno y solo uno de estos sistemas de ecuaciones tiene solución. ¿Sí? O sea, si sé que uno no tiene, el otro sí lo tiene, si sé que el otro tiene, el otro no lo tiene. Em, bueno, primero, la primera pregunta. Me dicen, considere el siguiente problema donde A es una matriz de M por N. ¿Sí? El mínimo de C traspuesto X sujeto a que AX es igual a B y que X es mayor o igual a 0. Y X, una solución óptima. Bueno, ahora suponga que eh, las primeras P, las primeras P coordenadas de esta solución óptima son mayores a 0 y las siguientes son todas 0. O sea que X al final es X1 hasta XP, con esto mayor a 0, y después son todos 0. Demuestre que este sistema de acá, no tiene solución. A por D igual a 0, C traspuesto D menor a 0, y las, el resto de las coordenadas, o sea, después de P, son todas mayores o igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a suponer que tiene solución. Y voy a intentar llegar a alguna contradicción. Entonces supongamos que existe una solución de asterisco que cumple con este sistema de ecuaciones. O sea, claro, tengo que A por D asterisco es igual a 0. Tengo que C traspuesto por D asterisco es menor a 0. Y tengo que de la coordenada P más 1 hasta la N son todos mayores o igual a 0. Entonces, notamos que este punto de acá, X más lambda D, pertenece al conjunto factible de P. O sea que cumple con estas dos, igualdad y desigualdad. Para lambda suficientemente pequeño. ¿Por qué? Es factible en P para lambda suficientemente pequeño. A ver, yo sé que voy a ponerlo de un lado y del otro. Si miro X asterisco hasta la coordenada P, todos estos son mayores a 0. Y el resto son 0. Y si miro D asterisco, yo no sé nada de las primeras P coordenadas, pero sé que el resto son mayores o igual a 0. O sea, sé que todo esto es mayor o igual a 0. Entonces, en el peor de los casos, tendríamos que, en el peor de los casos, tendría que X asterisco más lambda asterisco D, o sea, más lambda D asterisco, es menor a 0 para en alguna coordenada.
¿sí? Con esto no sería factible porque yo necesito que esto sea mayor o igual a 0. Sí, es una de las restricciones que me pide. Pero si yo agarro lambda suficientemente chico, en el peor de los casos, todo esto de acá es menor a 0 y es tan menor a 0 que hace que esto sea negativo. Pero si tomo un lambda suficientemente chico como esto es mayor a 0, puedo achicar esto de tal manera que esto siga siendo positivo. ¿Sí? Entonces, existe ese lambda. Existe lambda tal que x más lambda de asterisco es mayor o igual a 0, en todas sus coordenadas. Entonces, cumple con esta restricción de acá. Ahora veamos que cumple con la otra. A por x asterisco más lambda de asterisco es igual a b. Bueno, si yo miro a por x asterisco más lambda de asterisco, esto es ax asterisco más lambda por a de asterisco. Y como d cumple con este sistema de ecuaciones, yo sé que a traspuesto d, o sea, perdón, a por d asterisco es igual a 0. Entonces, esto de acá es igual a 0. Por lo tanto, me queda que esto es igual a x asterisco. Y como este punto es un óptimo, por lo tanto es factible para P, por lo tanto cumple con esta igualdad. Entonces tengo que este de acá es factible para P. Entonces esto es igual a P. Por lo tanto tengo que este punto de acá, multiplicado por la matriz A, me da B. Entonces, tengo que x asterisco más lambda de asterisco es óptimo para P. Es factible, no óptimo. No dije nada. Es factible para P. Sí, entonces voy a recapitular un poco. Tengo este sistema de ecuaciones, o sea, perdón, tengo este problema de minimización y tengo x asterisco una solución óptima. Supongo, ¿sí? Me dan como hipótesis que las primeras p coordenadas de x asterisco son mayores a 0 y el resto son 0. Me piden demostrar que este sistema de ecuaciones, dado todo esto, no tiene solución. Entonces, ¿qué hago? Me doy una solución, supongo que tiene solución, por lo tanto cumple con estas tres restricciones, y noto que este punto es factible para P, ¿sí? Para el problema de minimización, para un lambda suficientemente pequeño. Este lambda existe porque, claro, en el peor de los casos, tengo que las primeras p coordenadas de d asterisco son menores a 0, supongamos, y como estas son mayores a 0, yo sé que existe un lambda bien chico que hace que esto no sea tan negativo, y al restarlo con esto, siga siendo positivo. O también puede pasar que todo esto sea positivo y estamos bien. ¿Sí? Y aclaremos que acá lambda es mayor o igual a 0. Y bueno, el resto son todos ceros y todas cosas mayores o igual a 0, por lo tanto me da mayor o igual a 0. Por otro lado, vemos que cumple con la otra restricción, gracias a que x asterisco también es factible. Por lo tanto, este punto es factible para P. Ahora, ¿cuál es la contradicción? Si yo evalúo esto en la función objetivo de P, entonces evaluamos x asterisco más lambda d asterisco
en C traspuesto X, que es la función objetivo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que C traspuesto por X asterisco más lambda D asterisco es igual a C traspuesto por X asterisco más lambda por C traspuesto D asterisco. Y recordemos unas de las restricciones que cumple D asterisco. Al ser solución de este sistema de ecuaciones, es que C traspuesto por D asterisco es menor a 0. Entonces esto de acá es menor a 0. Y todo esto de acá entonces es menor a C traspuesto por X asterisco. Por lo tanto, tenemos que hay un punto que es factible en P, y si lo evalúo en la función objetivo, me da un resultado menor que la evaluación de X asterisco en la función objetivo. Pero yo tenía que X asterisco era el óptimo. ¿Sí? Entonces esto no puede suceder, porque bueno, debería ser el menor de todos. Y como está claro, esta desigualdad es estricta, tengo que esto es mentira. Por lo tanto, llegamos a una contradicción. Esto es una contradicción. O es el óptimo de P es X asterisco. Por lo tanto, no existe solución para el sistema de ecuaciones que se llamaba S. ¿Se entendió esta parte? Sí. Perfecto. Qué bueno. Entonces, ahora, voy a copiar y pegar esto. Ay, ¿qué hice? Dado esto, me piden demostrar entonces que existe un vector z, que existe un z, tal que A traspuesto z es menor o igual a 0. Recordemos Farcas, que me dice que uno y solo uno de estos sistemas de ecuación tiene solución. Ay, otra vez me mandé. Entonces, voy a volver a copiar. Uno y solo uno de estos tiene solución. El primero sería que AX es menor o igual a 0 con C traspuesto X mayor a 0. Y el otro que A traspuesto Y es igual a C con I mayor o igual a 0. Yo voy a escribir este sistema de ecuaciones que sé que no tiene solución, recordemos, no tiene solución, de esta forma. Entonces, si yo escribo este sistema de ecuación de esta forma, sé que esto de acá va a tener solución. Y ahí vamos a ver cómo seguimos. Entonces tengo A por D igual a 0, C traspuesto D menor a 0, y de la coordenada P más 1 hasta la enésima es mayor o igual a 0. Esto lo puedo escribir como A
menos A por D es menor o igual a 0. ¿Sí? Porque acá tengo A por D menor o igual a 0 y menos A por D menor o igual a 0. O sea que A por D mayor o igual a 0. Y todo esto significa que A por D es igual a 0. Ahora, voy a meter esto de acá, acá. Esto va a ser una matriz T con T definido de esta forma. En la primera fila voy a poner el vector canónico P más 1 ésimo. Entonces me va a quedar todo 0 hasta la coordenada P más 1 acá y después todo 0. Después el P más 2 ésimo. 0, 0, 1, después todo 0. ¿Sí? Y así hasta el vector canónico enésimo. Entonces acá va E sub P más 1, E sub P más 2, E sub n. Entonces fíjense que si yo multiplico esto por D, que sería D1 hasta dp más 1 hasta dn, todo lo que sea antes de p más 1, la verdad que me va a dar lo mismo porque es todo 0. No me va a pasar nada. O sea, si yo multiplico esto por esto, el único que va a sobrevivir es d sub p más 1. ¿Sí? Entonces me queda d sub p más 1, después me queda d sub p más 2, ¿sí? Y ahí está d sub n. Y todo esto yo quiero que sea mayor o igual a 0. Para esta restricción de acá. ¿Sí? Por lo tanto, esta simple desigualdad con este t me mata estas dos restricciones. Ahora voy a borrar. Pero Mariano, ¿Sí? ¿no debería ser menos t para que sea menor o igual a 0 como pide la restricción? Sí, tenés razón. Menos t. Ahí está. Muchas gracias. Me había equivocado en lo mismo cuando lo hice antes. Ahí sí. Entonces, ahora sí, esta simple desigualdad me mata estas dos restricciones. Ahora, la última me queda igual. ¿Sí? Acá no sé por qué no puedo borrar, así que voy a hacer extraordinario. Que C traspuesto D es menor a 0, pero lo puedo escribir como menos C traspuesto D mayor a 0. ¿Sí? Por lo tanto, ya escribí este sistema de ecuaciones como esto de acá. Mi A es esto y mi C es menos C. Y bueno, en vez de escribir X, escribo D. Yo sé que esto no tiene solución. Por lo tanto, esto sí tiene solución. Entonces yo sé que A menos T, todo esto traspuesto por I igual a menos C. ¿Sí? Recordemos que usé menos C en vez de C. Con I mayor o igual a 0, tiene solución. ¿Qué significa esto? Que A traspuesto menos A traspuesto menos T traspuesto por I1, I2, I3 igual a menos C con I1, I2 e I3 mayores o igual a 0
tiene solución. Ojo, acá este I1, I2, I3 son vectores, ¿sí? O sea, son 3 vectores que me forman I. Que cada uno corresponde a la parte que viene multiplicada a A traspuesto, la otra viene multiplicada a menos A traspuesto y la otra a menos T traspuesto. No son números, a eso voy. Entonces, yo sé que existe un I igual a I1, I2, I3 traspuesto, tal que, o mayor o igual a 0, tal que, voy a multiplicar esto por esto. A traspuesto I1 menos A traspuesto I2 menos T traspuesto I3 es igual a menos C. O sea que A traspuesto I2 menos A traspuesto I1 más T traspuesto I3 es igual a C. Ahora, esto de acá lo escribo como A traspuesto por I2 menos I1 más T traspuesto por I3. Y eso es igual a C. Ahora, como esto es mayor o igual a 0, y la definición que le dimos a T son todos vectores canónicos, esto también es mayor o igual a 0. Por lo tanto, todo esto de acá es mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo sumo algo y le sumo otra cosa positiva y me da C. O sea que esto de acá es menor o igual a C. Entonces, tengo que A traspuesto por I2 menos I1 es menor o igual a C. O sea que encontré un Z, si yo nombro esto Z, tal que A traspuesto Z es menor o igual a C. Y con eso se tiene. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Ninguna duda por ahora. Qué bueno, perfecto. La verdad lo encontré bastante bueno este ejercicio, porque yo al principio lo vi y dije, ¿cómo meto Farcas acá? Y claro, uno puede escribir su... O sea, a veces el sistema de ecuación no necesariamente está visiblemente de esta forma. A veces hay que matracarlo un poquito para verlo así. Bueno, entonces, sigo con la parte... Esta era la parte 1, que acá se usaba Farcas. Seguimos con la parte 2. Ah, esperen que se me bugueó. No sé por qué a veces pasa eso. Ahí está, eso. Si tuvieran dudas de la anterior, me devuelvo, no hay problema. Bueno, acá vamos a trabajar un poquito con funciones convexas, pero vamos a usar un criterio para ver que una función sea convexa, que es ver que el hessiano de una función, dos veces diferenciable, por supuesto, es definido positivo, entonces tengo que f es convexa. F dos veces diferenciable, por si acaso. En la pregunta A, nos piden demostrar que la función f de x igual al logaritmo natural de la suma de las exponenciales de x sub i, de igual a 1 hasta n, es convexa. O sea que yo tomo un vector en Rn y después sumo todas sus coordenadas, o sea, sumo e elevado a todas sus coordenadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el hessiano
y vamos a ver que es semidefinido positivo. Entonces, primero voy a calcular el gradiente. Tengo que, bueno, por si no recuerdan, esto es df a dx1 hasta df a dxn. Si yo derivo con respecto a la primera coordenada, me queda que esto es el logaritmo natural de la derivada del logaritmo natural de esto, que me queda 1 partido en lo de acá, la suma de e elevado a x sub i, por la derivada con respecto a x1 de toda esta suma. El x1 solamente aparece en su primer término, ¿sí? En el resto no aparece. Por lo tanto, en el resto esa derivada me va a dar 0. Entonces acá me queda e elevado a x1. Lo mismo con los demás. E elevado a x2 partido en la suma de e elevado a x sub i hasta e elevado a x sub n partido en la suma de e elevado a x sub i. Y esta es mi gradiente. Ahora, calculamos el hessiano. Por si no recuerdan, que yo siempre me olvido, esto es df a dx, d cuadrado f a dx1 al cuadrado, d cuadrado f a dx1 dx2, d cuadrado f a dx1 dxn, acá d cuadrado f a dxn dx1, d cuadrado f a dxn cuadrado, y así. Entonces, si yo derivo a f dos veces con respecto a la primera coordenada, o sea, derivo esto de nuevo con respecto a la primera coordenada, ¿qué me queda? Me queda, en un principio, la derivada con respecto a x, o sea, la derivada del numerador con respecto a x1, que es lo mismo, por ser una exponencial, por lo de abajo, menos la derivada de lo de abajo con respecto a x1, que me queda e elevado a x1, por lo de arriba, que es e elevado a x1 de nuevo. O sea, e elevado a 2x1. Partido en la suma de e elevado a x sub i al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si yo esto lo derivo con respecto a la segunda coordenada? Me queda la derivada del numerador con respecto a la segunda coordenada, que es 0, por esto. O sea, me queda 0 menos la derivada de la suma con respecto a x2, que me queda e elevado a x2, por lo de arriba, e elevado a x1, partido en la suma de e elevado a x1 al cuadrado. Entonces, esto es, lo voy a escribir así mejor, elevado a x1 por elevado a x2. Y así, hasta el n me queda menos c elevado a x1 por elevado a xn, partido en la suma de elevado a x sub i al cuadrado. Y lo mismo al revés. Me queda que esto es menos e elevado a x sub n por e elevado a x sub 1, partido en la suma de e elevado a x sub i al cuadrado. Y notamos que si yo, esto de acá,
me va a dar lo mismo que esto, pero con x2. Entonces fijémonos que en la diagonal el patrón como que cambia un poquito. Entonces esto me queda e elevado a x2 por la suma de e elevado a x sub i menos e elevado a 2x2 partido en la suma de e elevado a x sub i al cuadrado. Y si voy hasta el último, me queda e elevado a x sub n por la suma de e elevado a x sub i menos e elevado a 2x sub n partido en la suma de e elevado a x sub i al cuadrado. Entonces, este es mi gesiano, medio feo, pero ya lo vamos a escribir más bonito. Ahora, para simplificar la notación, yo voy a escribir z como e elevado a x sub 1 hasta e elevado a x sub n. Por lo tanto, esto de acá, que es la suma de los e elevado a x sub i, o sea, la suma de los e elevado a x sub i, me queda que esto es la multiplicación de un vector de puros unos por z. Y si lo elevo al cuadrado, me queda, por supuesto, al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a sacar esto de acá, del hessiano, para que me quede más bonito. Y me va a quedar entonces e elevado a x elevado a x1 por la suma de e elevado a x sub i menos e elevado a 2x1 menos e elevado a x1 e elevado a x2 menos e elevado a x1 e elevado a xn menos e elevado a xn e elevado a x1 e elevado a xn por la suma de e elevado a x sub i menos e elevado a 2xn. Todo eso por 1 partido en 1 traspuesto por z al cuadrado. Esto lo hice solamente para simplificar esto, para escribirlo más bonito, porque si no es horrible. Y de esta forma va a ver mejor que es definida, semidefinida positiva. Entonces, queremos seguir simplificando esta expresión. Entonces me queda 1 partido en 1 traspuesto por z al cuadrado por. Recuerden que les dije que la diagonal se comporta de forma distinta al resto de las filas y columnas. Esto lo puedo escribir como para equivocarme. Puedo dejar un poquito la. Ahí está. Ya. Esto de acá, recuerden que es 1 traspuesto z. ¿Sí? Entonces, en la diagonal, yo tengo 1 traspuesto z, que es esta suma, por una matriz de puras diagonales. Son una matriz de una pura diagonal, y el resto es 0. Entonces me queda e elevado a x1, e elevado a x2, hasta e elevado a xn. Y después todo 0. ¿Sí? Acá tenemos solamente la diagonal, en esta matriz. Y después le tenemos que restar esto de acá, menos esta matriz de acá, que sería e elevado a 2x1, e elevado a x1, e elevado a x2, e elevado a x1, e elevado a xn, menos e elevado a xn, e elevado a x1, e elevado a 2xn.
Pero vamos a notar que esto es igual a z por z traspuesto. Para que lo vean mejor, voy a escribirlo explícitamente. Que sería e elevado a x1 elevado a xn por e elevado a x1 elevado a xn. Que si yo empiezo a multiplicar, por ejemplo, acá, me queda este por este, e elevado a 2x1. Este por el segundo, e elevado a x1 por e elevado a x2. ¿Sí? Este por el enésimo, e elevado a x1 por e elevado a xn. Y lo mismo acá, que acá no sé por qué le puse el menos. E elevado a xn por e elevado a x1, ¿sí? Hasta el enésimo, e elevado a xn por e elevado a xn. Esto lo voy a escribir como la diagonal de z. Entonces toda esta expresión me queda simplificada, me queda 1 traspuesto z al cuadrado por 1 traspuesto z por la diagonal de z menos z por z traspuesto. Bueno, después de toda esta matraca, llegamos a que este es el hessiano. Una vez hecho esto, tenemos que ver que es semidefinido positivo. Queremos que sea semidefinido positivo. Por lo tanto, nos tomamos un V cualquiera y vemos qué pasa con V traspuesto hessiano por V. Esto sería igual a, fíjense que esto es una constante, me da lo mismo, y esto también es una constante. Así que al final el V traspuesto y el V solo van a multiplicar a esto y a esto, que son matrices. Esto queda 1 partido en 1 traspuesto Z al cuadrado por 1 traspuesto Z por V traspuesto. Voy a escribir esto como matriz. Z1 hasta Zn. Recuerden que esto lo estoy escribiendo como así por notación nomás. Esto es elevado a x1, por ejemplo. Para que no se, por si se olvidan, pues yo a veces la matraca me olvido qué es qué, entonces a veces pasa. Por B menos BZ, B traspuesto Z por Z traspuesto B. Y esto también lo voy a escribir como B1 hasta Bn. Y esto es B1 hasta Bn. Acá lo que voy a hacer es multiplicar. Si no voy a hacer ninguna cosa rara. Si multiplico este por este, sería B sub 1 por todo esto, que al final el único que sobrevive es B1, Z1. Después el único que sobrevive acá, en el segundo, es B2, Z2. Y así hasta Bn, Zn. Por B. Menos B traspuesto Z, Z traspuesto B. Entonces, esto es igual a 1 partido en 1 traspuesto Z al cuadrado por 1 traspuesto Z por esto por esto, que al final me quedaría la suma de B sub I al cuadrado por Z sub I. Desde I igual a 1 hasta N. Y este 1 traspuesto Z es la suma de los Z sub I
Y eso, la suma de la z sub i. Entonces acá ya tengo dos constantes. Esto es constante, y esto de acá, fíjense que b traspuesto z es lo mismo que z traspuesto b traspuesto. Entonces esto me queda z traspuesto b traspuesto por z traspuesto b. ¿Sí? Ahora, si yo multiplico un vector por su traspuesto, ¿qué me queda? Me queda la suma de las coordenadas de este vector al cuadrado. Eso siempre. Entonces, igualmente, disculpen, no me equivoqué acá. Ignoren lo que les dije. Ahora sí. Si yo multiplico un vector traspuesto por otro, me queda la suma de b sub i por a sub i. Eso quería decirlo. Ahora, esto traspuesto me da lo mismo. ¿Sí? O sea, sigue dando lo mismo, porque esto es un número. Por lo tanto, acá yo estoy multiplicando dos números iguales. Entonces me queda la suma de z sub i por b sub i al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda de todo esto? 1 partido en 1 traspuesto z al cuadrado por la suma de z sub i por la suma de b sub i al cuadrado por z sub i menos la suma de z sub i por b sub i al cuadrado. Yo quiero que esto de acá sea mayor o igual a 0. ¿Pero lo es? Sí lo es, pero tenemos que ver un detalle más. Como me dice el hint, voy a usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Que por si no se acuerdan de CBB, me dice que si tengo dos vectores en Rn, si hago A traspuesto A, o mejor dicho, el producto punto entre dos vectores iguales por el producto punto de B con B, esto siempre es mayor o igual al producto punto entre B y A al cuadrado. En otras palabras, tengo que la suma de los A sub i por la suma de los B sub i es mayor o igual a la suma de los A sub i por B sub i al cuadrado. ¿Sí? Donde A sub i y B sub i son las coordenadas de A y B. Entonces, si defino A en Rn tal que A sub i es igual a B sub i por raíz de Z sub i y B sub i es igual a la raíz de Z sub i, por desigualdad de Cauchy-Schwarz, yo tengo que la suma de... Acá era el cuadrado, por si acaso. Sí, porque estoy multiplicando A1 por A1, A2 por A2, A3 por A3. O sea, para que lo vean más claro, esto es A1, AN, A1,
Esto es claro, A1 a n por A1 hasta AN. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da? Este por este, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero, ¿sí? Me queda la suma de A sub i al cuadrado. Por lo tanto, si yo defino A sub i como B sub i por raíz de Z sub i y B sub i como la raíz de Z sub i, me queda que la suma de los A sub i al cuadrado, que sería B sub i cuadrado por Z sub i, por la suma de los B sub i cuadrado, que sería la suma de los Z sub i, eso es mayor o igual a la suma de B sub i por Z sub i. Sí, el A sub i por B sub i me queda B sub i por Z sub i, todo al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que esto es mayor o igual a esto, entonces esto de acá es mayor o igual a 0. Y esto de acá es mayor o igual a 0 porque es una suma y es un cuadrado. Por lo tanto, todo esto de acá es mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Se entendió toda la matraca que hice? ¿Se perdió en algún paso? La estoy procesando, pero creo que sí. Perfecto. Igual, a ver, si no entendieron algún paso de la matraca, es normal porque es mucha matraca. O sea, no pretendo que vean todo enseguida, pero el tema es que entiendan qué es lo que quise hacer. O sea, cuáles fueron los pasos. Porque es calcular el hessiano y después ver que el hessiano es semidefinido positivo. Si es semidefinido positivo, tenemos que la función es convexa. Y espérenme un segundo. Ahora sí. Tenía que ayudar a mi familia. Bueno, entonces ¿se entendió? Mariano, ¿Sí? me quedó una duda de por qué definimos VI, V chica, VI. ¿Fue para facilitar demostrar que F es convexo para usar el Cauchy-Schwarz? Es que, claro, a ver, el B, ¿de dónde salió el B? Porque lo acabo de ver y dije, ¿de dónde había salido el B? Yo para ver que sea semidefinida positiva, tengo que darme un B cualquiera y ver que esta expresión sea positiva. O sea, que todas sus coordenadas sean positivas. O sea, no, en realidad que este número es positivo. Sí, porque esto me termina dando un número y tengo que ver que sea positivo, pero para un B cualquiera. ¿Sí? Entonces yo me di un B cualquiera y fui haciendo la matraca a ver en qué terminaba esto y me terminó dando esta expresión, donde el B sub i es la coordenada iésima del vector B. Ahora, cuando yo me definí A sub i y B sub i, claro, en el A sub i puse el B porque yo quería que me terminara dando esto. O sea, quería que esta expresión de acá, la suma de los A sub i cuadrado, me termine dando esta expresión de acá, que es la misma que está acá. Y al mismo tiempo, quería que si lo multiplicaba por el B sub i, me diera esta expresión de acá, que es lo mismo que esta de acá. Y bueno, y al final con eso tengo mi desigualdad. ¿Se entendió? ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí. Entonces, para corroborar, VI es como por definición nomás. O sea, un BI es, claro, es un vector cualquiera que me di. ¿Sí? Es la coordenada iésima de mi vector B.
Ya. Y el vector b es para facilitar demostrar que es semidefinida positiva. Claro, el vector B se usa para demostrar que es semidefinida positiva. Entonces yo digo, bueno, la matriz A es semidefinida positiva si para todo B, o sea, me doy un B cualquiera, tengo que B traspuesto A por B es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, el B es un B cualquiera que me di. Y lo definí de esta forma. Tengo que las coordenadas y más B subir. Ya, perfecto. Ahí entendí, gracias. Perfecto. Eh, ¿Algún yo tengo, yo tengo otra pregunta. ¿sí? ¿En qué momento del ejercicio empezamos a evaluar que la función fuera convexa? Onda, ¿cuál es el criterio para definir si una función es convexa para estos tipos de Es que problemas? claro, el criterio acá, yo tengo que si F es 2 veces diferenciable, acá tengo puras funciones que son 2 veces diferenciables. Si el logaritmo natural es 2 veces diferenciable, la exponencial es 2 veces diferenciable. Todo conserva la diferenciabilidad. Por lo tanto, puedo corroborar por álgebra de funciones diferenciables que esto es una función 2 veces diferenciable. Entonces, si yo tengo una función 2 veces diferenciable, tengo que f es convexa, tengo que, si el hessiano de f es semidefinido positivo, que en realidad esto se escribe como así, o sea, semidefinido positivo, entonces f es convexa. Es un criterio que vieron en clase. Ah, ya, dale, perfecto. ¿Alguna otra duda? No de mi parte. Perfecto. Bueno, les sugiero que, bueno, esto lo voy a subir, pero revisen la matraca, pero el tema es que entiendan qué es lo que hice. O sea, yo me doy la función, verifico que es 2 veces diferenciable, en realidad acá no lo hice, pero siempre es como por álgebra de funciones diferenciables. Calculo el hessiano y me fijo que es semidefinido positivo. Para eso, usualmente lo que uno hace, me doy un B cualquiera, nos damos, y vemos que B traspuesto por el hessiano de F por B es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y eso. Voy a hacer rápido la parte B porque es rápida, bien rápida. Y la parte C la voy a dejar propuesta porque igualmente no llego. Pero es de la misma forma que la parte A. No con tanta matraca, pero sí que tengo que calcular el hessiano y verificar que sea semidefinido positivo. Entonces, en la parte B, bueno, esto lo dejo propuesto. Tenemos una función que es convexa y me piden demostrar que la función f de x igual a e elevado a g de x es convexa. Acá hacemos lo típico. Me doy un lambda entre 0 y 1 y me doy un x y un y en Rn. Y quiero verificar que f por lambda x más 1 menos lambda por y es menor o igual a lambda por f de x más 1 menos lambda por f de y.
Em, entonces, f de lambda x más 1 menos lambda i, eso es igual a e elevado a g de lambda x más 1 menos lambda i. Como g es convexa, esto es e elevado a, esto es menor o igual a e elevado a g de x más 1 menos lambda por g de i. Y también acá usé que g es convexa y usé que la exponencial es creciente. O sea, ¿a qué me refiero? Si tengo que esto es menor a esto, tengo que la exponencial de esto es menor a la exponencial de esto. Y además, esto es menor o igual. Acabo de usar que la exponencial también es convexa. Es un dato que saben. Sí, porque además se ve en la... O sea, esta función la conocen de primer año y además se ve en el gráfico. No es necesario que lo demuestren. Esto es lambda por e elevado a g de x más 1 menos lambda por e elevado a g de y. Y esto es igual a lambda por f de x más 1 menos lambda por f de y. Y por lo tanto, f es convexa. Bueno, en general, si yo tengo una función convexa y la compongo con una función que es creciente y que es convexa, tengo que sigue siendo convexa. Sí, porque al final en realidad lo único que usamos de la exponencial es que es creciente y que es convexa. Y eso. Esa era la parte B. Y bueno, igualmente me quedo un rato por si tienen más dudas, pero ya son libres. Ya estamos con el auxiliar. Así que voy a dejar de grabar.